Revelado, la increíble historia de Balaam, un donkey sagrado que habló por el plan divino de Dios. En el tercer año de Joachim, rey de Judá, las naciones a lo largo de la tierra temían la llegada del pueblo de Israel, que marchaba hacia la tierra prometida. Entre ellas, Moab, bajo el mando del rey Balac, estaba paralizada por el miedo. Este rey, al ver que Israel había conquistado a sus enemigos, decidió enviar mensajeros para llamar a Balaam, un profeta conocido por su capacidad de bendecir o maldecir. Balaam, al recibir la oferta de Balac, una gran recompensa de oro y plata, se encontró en una encrucijada espiritual. Su corazón oscilaba entre la codicia y su lealtad al Dios de Israel, quien en una revelación le había dicho que no maldijera a su pueblo. Porque son benditos, había advertido Dios, y esa palabra pesaba en su corazón como un peso divino. Mientras cruzaba el frondoso valle que dividía a Moab de Israel, los peligros acechaban en cada sombra. La tensión se sentía en el aire denso y la duda comenzaba a invadir su mente. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no lo dejaría caminar solo por ese sendero incierto. De repente, el ángel del Señor se puso delante de Balaam, armando una espada brillante. El asno de Balaam, sensible a lo sobrenatural, vio al ángel y, asustado, se desvió del camino, llevando a su amo a la confusión. «¡Qué locura es esta!», exclamó Balaam, golpeando a su asno 3 veces. Fue en ese momento, en un giro que desafiaba la lógica, que el asno habló. «¿Qué te he hecho para que me golpees?». La voz, que resonó con un eco sobrenatural, hizo que Balaam reflexionara sobre su propia actuación. En ese instante, los ojos de Balaam fueron abiertos, y vio al ángel del Señor frente a él. Este mensaje resonó en su corazón. Había estado persiguiendo la codicia, pero su vida y su misión eran áreas de obediencia a la voluntad divina. Con una mezcla de temor y reverencia, Balaam se postró, entendiendo que su llamado era más grande que sus deseos egoístas. «Si he pecado», dijo, «no lo haré más». Dios volvió a hablar, instando a Balaam a bendecir a su pueblo Israel, en lugar de maldecirlo. La gloria de Dios había ido más allá de su codicia y lo había traído de vuelta a la realidad de su llamado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras se preparaba para acudir ante Balac, el ambiente se tornaba tenso. El rey de Moab aguardaba ansioso, esperando una maldición que lo liberara del temor. ¿Podría Balaam hacer lo correcto y desviar su mirada de las riquezas que ofrecía Balac? Un manto de incertidumbre cubría el futuro. Así, el momento de la verdad se acercaba, y las decisiones de Balaam lo llevarían a cruzar el umbral de lo divino, donde la obediencia y la prosperidad encontrarían un significado más profundo. El día finalmente había llegado.
Balaam, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al lugar donde Balac lo había convocado. La altanería del rey apremiaba con una urgencia que era palpable. Los ojos ansiosos de Balac buscaban en el horizonte, con la esperanza de que el profeta le trajera la respuesta que su temor clamaba, una maldición eficaz sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, dentro de Balaam crecía la lucha entre su ambición y el mandato divino que se había estampado en su ser. ¿En qué pensarías hoy, hombre de Dios?, se preguntaba Balaam mientras se aproximaba a los muros adornados de la ciudad de Peor, que dominaba el paisaje con su majestuosidad. Sabía que llevaba consigo una responsabilidad que pesaba más que el oro que había sido ofrecido. Era como si los cielos intentaran hablar a través de su corazón consternado, recordándole la grandeza de un Dios que ama a su pueblo. Al llegar a la presencia de Balac, el rey, con un brillo insaciable en sus ojos, le dijo: ¿No has venido aquí para maldecir a estos israelitas? Te he llamado para que dispongas de su destino. De inmediato, Balaam sintió cómo las palabras de Dios resonaban en su interior. No maldigas a mi pueblo, porque son benditos. Sin embargo, su boca se apretó, conteniendo el aliento de la voz de Dios. Fue entonces, en ese instante tenso, que Balaam replicó: ¿Podría hablar yo lo que el Señor no me ha mandado? Aún así, ven y juntos ofrezcamos sacrificios. Balac, emocionado, accedió sin saber que la mano divina guiaba todo. La primera noche, mientras Balaam se preparaba para proferir la palabra que temía, un hechizo de silencio envolvió la atmósfera. En ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre él, llenándolo de una claridad que deslumbró su ser. Cuando abrió la boca, la voz de Dios se convirtió en su propia voz, y en lugar de maldecir, pronunció palabras de bendición sobre Israel. Mira qué pueblo tan hermoso. Ellos habitarán solos y no serán contados entre las naciones. Balac, atónito y furioso, apostrofó a Balaam: ¿Qué has hecho? Te he traído para maldecir, y tú has bendecido a mi enemigo. Pero Balaam, ahora firme en su llamada divina, respondió: No puedo ir más allá de lo que el Señor me ordene. No maldeciré a los que Dios ha bendecido. Las palabras de Balaam abrumaron a Balac. Con desesperación, el rey lo llevó a otro lugar, alto en la montaña, con la esperanza de que el panorama cambiara y tal vez las estrellas del destino de Israel pudieran ser apagadas. Pero el horizonte seguía siendo un mismo, un fiel pueblo rodeado de la protección divina. Mientras Balaam continuaba bendiciendo a Israel, se dio cuenta de un profundo misterio. Dios estaba revelando no solo su favor hacia su pueblo, sino también un plan que trascendía su entendimiento. En su espíritu ardía una revelación. De Jacob nacerá una estrella, de Israel surgirá un cetro. Este clic de luz espiritual iluminó el pasado, el presente y un futuro que aún no se había revelado, dejando a Balaam maravillado. Así, mientras Balaam bajó de aquella montaña, llevando consigo el mensaje profético de vida, se sintió invadido por la gloria de la soberanía divina. No era solo un profeta, era un instrumento en las manos del Todopoderoso. Pero la historia no termina aquí.
En la levadura de esta narración se oculta un enigma profundo, la pregunta que resuena en cada corazón humano. ¿Cómo se entrelaza el destino de Balaam con el de aquellos que buscan la maldición sobre la bendición? Será en los siguientes capítulos que esta revelación divina se desplegará ante nuestros ojos, mostrándonos el inquebrantable plan de Dios para su pueblo. Balaam descendió de la montaña con el eco de la bendición resonando en su corazón, pero la sombra de la desesperación en Balac se alzaba como una tormenta inminente. El rey, incapaz de aceptar lo que había oído, lo condujo a un lugar aún más alto, buscando un panorama diferente, como si la altura pudiera cambiar el decreto divino. En su mente, la posibilidad de que las palabras del profeta fuesen alteradas por la vista de su ejército lo llenaba de esperanza. «Ven», le dijo Balac con una voz temblorosa, «a la cima de esta montaña. Desde aquí podrás ver a los israelitas y quizás, tal vez, su maldición pueda ser pronunciada». Balaam sintió un escalofrío. El desespero del rey era palpable. Sin embargo, el temor de desobedecer al Altísimo lo mantenía firme. Al llegar a la cima, Balaam miró hacia abajo, viendo el campamento de Israel ordenado y lleno de vida, reflejando la promesa que Dios les había hecho. Su alma se debatía entre su deseo de complacer al rey y el temor reverente a Dios. En ese momento recordó la instrucción clara que había recibido. «No maldigas a mi pueblo, porque son benditos». Pero Balac insistía, «¿Te doy más oro? Maldícelos, te suplico que uses tus poderes y haz que caigan bajo el peso de tu palabra». Sin embargo, el poder de las palabras de Balaam no procedía de él. Él era solo un mensajero de la verdad. «Lo que Dios ha dicho, yo no lo cambiaré», replicó, sintiendo que su corazón se llenaba de una nueva carga. «Ofrezcamos otra vez sacrificios, quizás Dios cambie su voluntad», sugirió, vislumbrando un camino de esperanza en su confusión. Pero en el altar de sacrificio, mientras las ofrendas ascendían como humo al cielo, el Espíritu del Señor volvió a descender sobre él con más intensidad. Con un fuego interno que ardía, Balaam se vio forzado a profetizar una vez más, y en voz alta proclamó la grandeza de Israel. «No maldición habrá sobre Jacob, ni lamentación sobre Israel», pronunció. Y las palabras que salieron de su boca, en lugar de ser una maldición, fueron un canto de victoria. Dios está con ellos, y el grito de rey está en ellos. Balac, enloquecido por la frustración, gritó, «No, te he traído aquí para maldecir, y tú solo bendices». Sin embargo, Balaam, lleno de la gloria de Dios, respondió, «¿Acaso Dios ha hablado y no lo hará? ¿Ha prometido y no lo cumplirá?». En su interior, una destreza espiritual le permitía ver el verdadero plan que se desplegaba ante sus ojos. Lo que parecía un desastre en manos de Balac se convertía en cambio en una manifestación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Balac se sintió impotente, cada intento de maldecir resultaba en bendiciones. Pero Balaam, con el corazón lleno de la sabiduría divina, sentía que la clave de esta revelación aún no se había desvelado por completo. En su espíritu le resonaban las antiguas promesas. Vio un futuro grandioso, vislumbrando un Mesías que vendría a traer salvación. Era como si cada palabra del consejo divino se retorcía en su interior,
haciendo eco de un glorioso misterio. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, sus pensamientos más profundos que nuestra sabiduría. Mientras Balac lo rechazaba y se retiraba enfurecido, Balaam entendió que su papel había cambiado. No solo era portador de bendición para Israel, sino también un testigo del inquebrantable propósito que Dios tiene para aquellos que son suyos. Y así, sin saber que su historia estaba entrelazada con el futuro del pueblo escogido, se grababa en su ser una pregunta que resonaba como un mantra. ¿Cómo se manifestará aún la promesa divina cuando la humanidad intenta desviar los caminos del Creador? Preparando el escenario, Balaam se encaminaba a un nuevo propósito que aún no podía imaginar, dejando la incertidumbre de su destino en las manos del Rey soberano. La furia de Balac se desató como un torrente. Desde su trono le lanzó miradas llenas de desprecio hacia Balaam, quien había desafiado su autoridad al hablar en bendiciones en lugar de maldiciones. ¿Qué misterio es este?, se preguntó Balac con los puños apretados. Yo he pagado, he sacrificado y te he traído aquí, ¿solo para que me ignores? Balaam, en su corazón, percibía la agitación del rey, pero sabía que no podía ceder a un hombre que pretendía alterar los designios divinos. Rey Balac, comenzó con calma, no puedo hablar en contrario a lo que el Señor ha puesto en mi boca. El Altísimo es el que da vida y muerte, y sus decretos son irrevocables. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía en el viento, Balac aún se aferraba a la esperanza, su mente tramando nuevos planes. Si no puedes maldecirlos desde aquí, busquemos otro lugar. Hay montañas donde su campamento no se verá tan claramente. Tal vez entonces puedas ver su debilidad. Sin más alternativa, Balaam siguió al rey a una nueva montaña, y nuevamente elevaron sacrificios, implorando al Creador por un cambio en su destino. Sin embargo, en el espíritu de Balaam se encendió otra luz. Si el rey me lleva aún más alto, quizás el Señor me conceda otro mensaje, meditaba. Pero su corazón sabía, en lo profundo, que el propósito divino se mantendría intacto. Cuando llegaron a la siguiente cima, Balac pensó que finalmente podría dar con el punto débil de los israelitas. Desde esa posición privilegiada, Balaam observó el campamento que organizaba Israel, iluminado por el brillo de la gracia del Señor. Las palabras del rey Balac se desvanecieron en la distancia, mientras el profeta se concentraba en el plan que Dios había revelado en su ser. En este nuevo altar, el fuego de la revelación ardía con fuerza, y una vez más, el Espíritu del Señor descendió sobre él. Atravesando la aturdidora presión del rey, Balaam abrió la boca y pronunció una profecía aún más poderosa. «Mira, ¿qué ha hecho Dios? El pueblo que aparece como león se levantará, no reposará hasta devorar los enemigos». Balac, estupefacto, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Detente, me has traído aquí solo para deshonrarme. He buscado tu palabra en la oscuridad y has traído solo luz. ¿Por qué me haces esto?» Balaam, con autoridad, respondió: «No puedo ser el instrumento del mal. El Creador no se deja llevar por la arrogancia de los hombres. La estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. Esto está escrito y será cumplido». Al pronunciar estas palabras, Balaam sintió que el envase del propósito divino lo envolvía aún más. Vio en ese momento el futuro redentor de Israel y cómo su historia estaría entrelazada con la obra de salvación que se gestaría en generaciones venideras.
El eco de un Mesías resonante vibraba en su pecho. Balac, consumido por la ira y el asombro, se dio vuelta para marcharse. No obstante, una certeza se cernía en el aire. El poder de Dios es inquebrantable, y su promesa se extiende más allá del entendimiento humano. Al regresar al campamento, Balaam miró hacia el horizonte, donde la luz del día comenzaba a desvanecerse. Sintió que lo inesperado estaba por suceder. Ya no era solo un profeta, sino un partícipe de la revelación divina. Mientras se alejaba, fue consciente de que aún había un misterio que no se había cumplido, y que revelaría lo que Dios había tejido incluso en medio de la adversidad. ¿Qué más habrá en el corazón de Dios para su pueblo?, pensó mientras las sombras se alargaban a su alrededor. Y así, Balaam continuó su camino, cada paso resonando con una promesa aún no revelada, un plan soberano que se desdibujaba más allá de su entendimiento, donde los destinos de reyes y profetas estaban entrelazados en la historia de salvación que el Altísimo había dispuesto. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre las colinas escarpadas, bañando el paisaje en un resplandor dorado. Balaam se encontró solo, su mente atormentada por las visiones divinas que había experimentado. ¿Qué significaban aquellas palabras que había pronunciado? Sin embargo, el peso de la misión divina permanecía firme en su corazón. Los israelitas, cuyo destino estaba intrínsecamente ligado al futuro de la humanidad, continuaban su marcha bajo la guía del Señor. Mientras tanto, Balac, aún en su palacio, planeaba su siguiente movimiento. La furia en su interior lo empujaba a encontrar una forma de doblegar a Balaam y someter a los israelitas. Había sido humillado, y la ira lo envolvía como una tempestad. En su mente no había lugar para las palabras de bendición, solo el deseo de maldecir. Como un rey desesperado, reunió a sus consejeros más cercanos, y juntos idearon un plan. «Debemos convencer a Balaam de que su futuro está vinculado a nuestra victoria», decía uno de los consejeros. «Si le mostramos el poder que poseemos, tal vez se vuelva a nuestro favor». Balac asintió, comprendiendo que la tentación se convertiría en su herramienta más eficaz. De regreso a la montaña, el profeta Balaam se sentó en silencio, clamando al Señor por claridad. De repente oyó un ruido inusual, un sonido de pasos que se acercaban. En una extraña manifestación de lo divino, su oído se aguzó. El sonido provenía de un burro que se acercaba, un animal común y sin relevancia en la grandiosidad de los comportamientos humanos. No obstante, la providencia de Dios tenía otros planes. Vislumbrando el camino, el burro avanzó con titubeos, como si percibiera el peligro que se avecinaba. En un momento, su comportamiento se tornó extraño y, asustado, se detuvo. Balaam, frustrado, lo golpeó. Pero entonces, en un acto asombroso que resonaría en los tiempos, el burro habló. «¿Qué te he hecho yo para que me golpearas 3 veces?» Balaam, atónito, aún no comprendía. El mismo Dios que lo había llamado estaba manifestando su poder a través de un ser que el mundo menospreciaba. La ira del profeta se contenía en una mezcla de miedo y reverencia. «Eres un necio», respondió, «y no veo claridad por qué has actuado así». Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él entendió que su obstinación había envolvido su visión. Aquel burro, que había sido considerado insignificante, se convirtió en un portador de la verdad divina, reflejando cómo Dios puede usar lo despreciado para revelar sus planes.
La visión que había recibido comenzó a tomar forma en su mente. En ese momento vio la seriedad de su misión. No solo estaba hablando, sino que estaba limitando o liberando la unción de Dios sobre su pueblo elegido. Con un corazón tembloroso, Balaam dio gracias al Señor por la revelación. Sabía que debía obedecer las instrucciones divinas y no dejarse llevar por la avaricia o el temor al rey Balac. «Voy a ayar a ti, Balac», anunció Balaam, mientras el burro avanzaba bajo su mandato. «Pero no puedo hablar más que lo que el Señor me ordena». Su voz resonaba con un nuevo entendimiento, sabiendo que enfrentaría el apremiante destino con valentía. Así, encaminándose hacia el encuentro del rey, Balaam no podía evitar preguntarse qué otras maravillas ocultaba el corazón de Dios. ¿Cómo se entrelazarían estos destinos en cumplimiento de la promesa que había declarado? En su espíritu la expectativa crecía. Cuando los ojos de Balaam finalmente se fijaron en Balac, una sensación de grandiosidad y temor llenó el aire. El tiempo estaba llegando, y en la penumbra del camino, un nuevo misterio aguardaba su revelación, donde la gloria del Señor se manifestaría en el inminente desenlace del enfrentamiento entre un rey y un elegido. ¿Qué poder divino se desataría en medio de esta confrontación? La historia aún no había terminado, y el propósito de Dios aguardaba ser dramáticamente revelado. Cuando Balaam se acercó a la corte del rey Balac, un aire de inquietud impregnaba el ambiente. Los consejeros del rey observaban con escrutinio cada paso que el profeta daba. Este momento no sería solo una reunión entre un rey y un hombre de Dios. Sería un choque titánico entre la voluntad humana y el propósito divino. Balaam, con su corona brillando bajo el sol, se adelantó hacia Balaam, su mirada llena de desafío. «Balaam, hijo de Beor, tú has venido para bendecir a mi pueblo, pero yo te invoco para que me ayudes a paralizar a la nación que se aproxima. Ellos están desolando mis tierras y debo proteger mi reino». Balaam, sintiendo el peso del encargo celestial en su interior, respondió: «Balac, no puedo pronunciar nada que no me sea revelado por el Señor. Si Él quiere bendecir a Israel, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido». La firmeza de sus palabras pareció resonar en los corazones presentes, levantando murmullos de preocupación y miedo entre los nobles. Insatisfecho, el rey Balac insistió: «Te ofreceré riquezas, oro y el poder que tanto anhelas. ¿No ves cómo puedes beneficiarte al unirte a mí en esta causa?». Él extendió sus manos, ofreciendo joyas que brillaban como las estrellas en la noche. Sin embargo, Balaam, recordando las visiones y la intervención divina, mantuvo su postura. «Aunque me ofrezcas la mitad de tu palacio, no puedo desobedecer la palabra del Señor mi Dios». La determinación de Balaam se erguía como un estandarte de fe. Sabía que su lealtad debía estar con el Dios de Israel, que había prometido cuidar y bendecir a su pueblo. Balac, ardiendo en su ira, le dijo: «Insensato, ¿no entiendes que tu futuro depende de nuestras acciones? Llamaremos a los dioses de mis padres e invocaremos sobre ti un poder que cambiará tu destino».
Mientras pronunció estas palabras, se sienten en el aire ecos de un fervor casi mágico, mezclando lo sagrado con lo terrenal. Pero Balaam, con sus ojos fijos en la majestad del cielo, clamó en su corazón por más revelación. En ese momento, el Señor habló de nuevo a su espíritu. «Ve al altar que prepararé para ti. Allí tendré algo que revelarte, un mensaje que cambiará el destino de las naciones». Mientras Balaam se dirigió a preparar el altar, Balaam buscó en su interior fortaleza. «Oh mi Dios, muéstrame tu voluntad, abre mi boca con tu palabra. No deseo ser un instrumento de maldición, sino de bendición». La oración se convirtió en una súplica ferviente, un clamor lleno de ansiedad y anhelo por la sabiduría divina. Balaam, en su desesperación, sacrificó animales y encendió incienso, invocando una y otra vez a sus dioses. La noche se envolvió en un manto de misterio, y las estrellas parecían observar. Balaam, en un sopor de contemplación, sintió la cercanía del Espíritu de Dios. Y cuando el sacrificio alcanzó su clímax, palabras de poder fluyeron de su boca. «Levántate, Balac, y escucha. El Altísimo ha hablado, y no se puede retractar». Las palabras que pronunció eran como relámpagos en la tormenta, promesas de bendición para Israel. «He aquí, el pueblo es un león, una nación exaltada que no será destronada ni olvidada». Balac, por un instante, fue engullido por la confusión. «¿Por qué dices eso? Yo te llamé para que maldijeras». Balaam, con apenas la sensación del abismo abierto ante él, replicó: «Si bien podría intentar maldecir, no puedo ir en contra de lo que el Señor ha declarado. Hay un propósito que se está formando, y su revelación será un triunfo del plan divino». Así se abrió un portal de entendimiento entre la invitación a la soberanía del cielo y la resistencia de la moralidad humana. La historia de Balaam estaba siendo entrelazada con la historia de Israel, revelando un diseño que desafiaba las convicciones terrenales. ¿Qué más tenía Dios preparado? La grandeza de su soberanía comenzaba a manifestarse, y el eco de las antiguas profecías aguardaba a ser desvelado. Un nuevo paso sería dado, un nuevo hilo en la trama divina, entretejiéndose audazmente en el destino de aquellos que andaban por fe y no por vista. El aire seguía denso con la tensión que emanaba del encuentro entre Balac y Balaam. El rey, frustrado, se dio vuelta y observó el altar que sus hombres habían levantado con gran esmero. La ofrenda estaba dispuesta, el aroma del incienso comenzaba a elevarse, y las llamas danzaban en la oscuridad de la noche, como si el mismo cielo prestara atención a lo que se estaba preparando. «Debes entender, Balaam», dijo Balac, su voz temblando entre la ira y la desesperación, «que he llamado a los dioses antiguos, aquellos que mis antepasados veneraron. Ellos son fuertes y poderosos, y te prometo que no quedará impune tu negativa». Su mirada era una mezcla de desafío y súplica, como cuando un hombre hallado a todas sus cartas observa el destino en sus manos. Balaam se dirigió al altar con reverencia, sintiendo la presión del momento. «Rey Balac, tú has llamado a deidades que no pueden igualar el poder del Dios Altísimo. Ante él nuestros sacrificios son solo humo.
Pero si insistes, yo no me negaré a lo que el Señor tiene que revelar. Esperemos a escuchar su palabra». El rey, incrédulo, se quedó en silencio, y mientras Balaam ofrecía su oración, el cielo pareció cambiar. Las estrellas comenzaron a titilar con un fulgor distinto, como si a su alrededor se presentaran las huestes celestiales. Al instante, una voz resonó en el corazón de Balaam: «Ve nuevamente a Balac, y lo que hablare, eso dirás». Lentamente, la realidad se desvaneció, y el profeta fue envuelto en una visión divina. Vio un camino lleno de luz, donde el pueblo de Israel se movía en una gloriosa marcha, armados de justicia y fe, bajo la protección del Altísimo. Se le reveló que no solo estaban bendecidos, sino que eran la herencia del Señor, elegidos para iluminar a todas las naciones. La escena cambió, y la voz del Señor se hizo más fuerte. «Mi pueblo no será maldecido, pues he puesto su destino en mis manos. Quien te llame a maldecir será el que quede avergonzado. Así declárale, Balaam, lo que has visto». Con el espíritu henchido de la revelación, Balaam se acercó a Balac, que aún aguardaba con una mezcla de ansiedad y anticipación. «Rey Balac, he escuchado la voz del Altísimo. Tan cierto como que vive, el pueblo que tú quieres maldecir está destinado a prosperar. No hay encantamiento ni magia que puedan cambiar lo que Dios ha decidido». Balac, furioso, exclamó: «Has traído ruina a mi plan. Yo te invité para que los maldijeras, ¿y tú te atreves a bendecirlos?». «Rey», contestó Balaam con voz firme, «el pueblo de Israel es como un árbol plantado junto a aguas de vida. ¿Puede un árbol permanecer en pie si su raíz está alimentada? Su tiempo de gloria vendrá, y el Señor será su luz». El furor del rey Balac arremetía contra la resistencia divina expresada a través de aquel hombre. Sin embargo, en el corazón de Balaam había brotado una esperanza. Podía sentir que su destino no estaba atado a las tradiciones idólatras que lo rodeaban, sino que empezaba a vislumbrar un plan más grande. ¿No será el tiempo de Israel como un nuevo cielo y una nueva tierra?, se preguntó en su corazón, sintiendo el peso de la profecía de lo que debía aún cumplirse. Balac miró al profeta, sus ojos se llenaron de desdén, y así, entre sombras de frustración, el rey rumiaba la búsqueda de obtener otro medio. Pero Balaam, en sus palabras, sintió que la verdad divina comenzaba a extenderse con más fuerza. «Hay algo más que debes saber, Balac», continuó. «El Señor manifestará entre su pueblo algo que no se ha visto. Uno que vendrá será el Rey de todas las naciones. En él habrá un cumplimiento que sobrepasará toda expectativa». Esto trajo un nuevo giro a la atmósfera. Una presencia palpable de anticipación llenó el aire al vislumbrar un futuro donde Dios cumpliría su promesa de redención y esperanza. Así, la historia de Balaam, entrelazada con la de Israel, no había hecho más que empezar a desvelarse. Las noches del desierto seguían llenas de eco, y Balaam se fue sintiendo arrastrado hacia lo desconocido. ¿Qué más revelaría Dios en su plan perfecto, y cuál sería el impacto en las naciones por venir? En su corazón empezaba a entender que lo que parecía ser una pequeña interacción era en realidad un ladrillo en el gran diseño de la redención divina, esperando ser completado. Los cielos rugían con la intensidad de la confrontación, y la tensión en el aire era palpable.
La frustración de Balac, que se había apoderado de su razón como un fuego devorador, chocaba ahora contra la certeza de Balaam, cuya visión del futuro desafiaba la concepción del rey sobre el poder y la influencia. «¿Qué harás, Balaam?», preguntó Balac, su voz temblando. «Si no puedes bendecir a mi ejército, deberías al menos tomar tus palabras y callar. Lo que tengo en mis manos es la promesa de victoria». Balaam, aunque consciente del peligro, permaneció firme. «Rey, aunque el oro y la plata que ofreces son brillantes, no puedo vender mi alma por tesoros temporales. El Dios de Israel es más grande que cualquier riqueza que tú puedas ofrecerme». Aunque Balac, furioso, no podía comprender la resistencia del profeta, algo en su corazón comenzaba a aflorar, un destello de conocimiento que provenía de las alturas. Entonces, en medio del tumulto, Balaam se volvió hacia el altar, alzó las manos hacia el cielo y clamó: «Señor Dios, tú que conoces los corazones y las intenciones, háblame, revela más de tu verdad». Ciertamente, el silencio fue rompido por una voz que resonó con autoridad: «Balaam, tu búsqueda tendrá consecuencias, no solo sobre ti, sino sobre las naciones enteras». Las palabras inundaron su espíritu, y a medida que las visiones comenzaban a desvanecerse, un nuevo entendimiento brotó en su corazón. Mientras tanto, Balac, en su desesperación, decidió emplear una estrategia diferente. Se dirigió a sus consejeros y les dijo: «Este profeta no puede traernos ventaja si lo mantenemos hablando de tu Dios. Necesitamos encontrar formas de doblegar su voluntad». Pronto comenzaron a buscar augurios y rituales más oscuros para influir en el corazón de Balaam. Balaam, no obstante, había hecho un pacto con Dios que lo anclaba firmemente en sus convicciones. Recordaba las antiguas palabras que su pueblo había transmitido: «Bienaventurados los que son benditos por el Altísimo». El eco de estas verdades resonaba en su mente, mientras su corazón se llenaba de temor reverente. Así fue como, para su asombro, mientras se preparaba nuevamente para confrontar al rey Balac, una extraña visión apareció ante él. Un burro, que parecía perdido en el desierto, fue guiado a su lado. El animal, lejos de ser simplemente un portador de carga, tenía un aire de misteriosa importancia. Se detuvo y miró a Balaam fijamente, como si estuviera instándole a ver lo que los ojos del hombre no podían. «¿Por qué me has golpeado 3 veces?», habló el burro, su voz clara como una campana. Balaam, asombrado y confundido, sintió que el mundo se inclinaba. ¿No ves que el ángel del Señor se interpone en tu camino? Tú andas en necedad, buscando la maldición para aquellos que están bendecidos». Balaam, sin poder comprender cómo un burro podía hablar, cayó de rodillas, sintiendo la grandeza de Dios manifestándose incluso en lo que parecía ser lo más despreciable. Fue un recordatorio tangible de que Dios podía hablar a través de cualquier medio, recordándole la importancia de escuchar y obedecer a su voz en todo momento. Mientras las palabras reverberaban en su alma, entendió que no solo estaba en juego su vida y su legado, sino también el destino del pueblo de Dios. «Señor, tu revelación me abruma. Estoy dispuesto a actuar según tu voluntad. Que se cumpla tu palabra y no la mía». Así, Balaam se levantó y se preparó para enfrentar a Balac una vez más.
Su corazón latía con una convicción renovada, recordando que el verdadero poder no reside en maldiciones, sino en la gracia que fluye del trono de Dios. Sin embargo, lo que no sabía era que las acciones que estaba a punto de tomar en obediencia a Dios comenzarían a desencadenar eventos que marcarían no solo su vida, sino también un impacto duradero en todas las generaciones. ¿Qué más traerá el Señor? ¿Hay más revelaciones por venir?, se preguntaba mientras se encaminaba hacia el rey. El horizonte se oscurecía con nubes de tormenta, y Balaam sentía que el destino corría velozmente hacia una cuenca desconocida. La soberanía de Dios sobre las naciones se manifestaría pronto, desdibujando las líneas trazadas por los hombres. Desde las alturas del cielo, un plan divino se desplegaba, mientras en la tierra las decisiones humanas permanecían sujetas a un propósito mayor. ¿Qué nuevas palabras de poder y profecía saldrían de su boca en la próxima reunión con Balac? La intriga crecía, y las sombras de un futuro que inminentemente bordearía lo divino esperaban por su revelación. Balaam avanzó, su andar también resonando en su alma. Cada paso hacia la tienda de Balac era un recordatorio de la gravedad del momento. La puerta del destino se abría ante él. Mientras cruzaba el umbral, el rey lo aguardaba con el ceño fruncido, impaciente por escuchar las palabras que, según él, podrían dictar la suerte de su ejército. ¿No has decidido aún?, preguntó Balac, su voz arrastrándose con desesperación. ¿Qué dirás? ¿Qué tendrá la ladera armada de Israel para nosotros? Balaam sintió el peso de la mirada del rey sobre él. Sus ojos reflejaban no solo la ambición, sino también una sombra de temor. Podía percibir que Balac había caído en una trampa forjada por su propia incredulidad. «Rey, he venido como mensajero del Altísimo. Escucha con atención», dijo Balaam, arrodillándose ante el pensamiento de que a través de su boca se podían pronunciar las declaraciones de Dios. Se levantó el pueblo de Israel, y el Señor ha dicho: ¿qué puede traer maldición a lo que yo he bendecido? Las palabras brotaron de su boca como un torrente de agua viva, y con cada sílaba un poder sobrenatural envolvía la atmósfera. El aire se volvió tenso, y Balac, incapaz de contener su furia, exclamó: «No, esto no es lo que te he enviado a decir. Ven, vamos a otro lugar, desde donde puedas ver su campamento. Tal vez así puedas maldecirlos». La determinación de Balac se mezclaba con ansiedad. Estaba convencido de que su próximo esfuerzo podría cambiar el curso de los acontecimientos. Balaam, con el espíritu atrapado en conflicto, siguió al rey. Mientras se dirigían a una cima desde donde se podía observar el pueblo de Israel, algo en su interior vibraba. El propósito divino se presentaba ante él con más claridad. En el camino buscó su conexión con Dios nuevamente, pidiendo la guía necesaria. «Señor, yo soy un simple siervo, y tu deseo es más grande que cualquier ambición humana». Al llegar al punto elevado, donde la vista se extendía como un manto sobre la llanura, Balac hizo construir otro altar. «Aquí sacrifica lo que necesites. Tal vez, si nuestro enfoque es diferente, la fortuna se incline a nuestro favor», le ordenó Balac. Balaam, con el corazón palpitante, ofreció a Dios los animales requeridos, pero mientras lo hacía, se sintió en un lugar sagrado.
En aquel silencio profundo, Dios una vez más le habló. Habla lo que yo te diga. Las palabras del rey no prevalecerán sobre el decreto eterno. Cuando la voz del Altísimo vibró en sus oídos, sus pies se anclaron en la tierra, como si estuviera en la misma presencia del Creador. No puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Por tanto, lo que Él ha dicho, eso hablaré, declaró con autoridad y determinación. Balac, que había escuchado así de impaciencia, se tornó pálido. ¿Qué has hecho, Balaam? No he llamado a un profeta para escuchar palabras de bendición. Aléjate de mí con esas traiciones. Su furia desatada hizo eco en las llanuras, un grito vano contra la voluntad soberana. Balaam, consciente de la gravedad de la situación, replicó: «Rey, no puedo hablar en contra de lo que el Señor ha establecido. Si muy pronto mirarás más allá por un desastre, entonces míralo, pero será hacia ellos un deseo que tú alimentas». Mientras se alejaban, los himnos del pueblo de Israel resonaban en la distancia, dejando en el aire una atmósfera de gloria y esperanza. Balaam sintió una profunda convicción, y los ojos del rey se encontraban llenos de incredulidad y frustración. Justo cuando Balaam se volvía para salir, una última revelación llegó a su corazón. Dios, con propósito eterno, había depositado en Balaam un mensaje que resonaría a través de las generaciones. Las estrellas están alineadas, y de Jacob surgirá un rey, de Israel nacerá un estandarte. Lo que ha sido determinado nunca podrá ser frustrado. Sus palabras lastimaron más que cualquier espada, y mientras se alejaban, la sombra del futuro se abría ante la mirada asombrada de Balaam. Era sólo el comienzo de un camino en el que Dios usaría a un burro, a un rey y a un profeta en una danza divina de redención. Así, el misterio se intensificaba, un eco de la soberanía de Dios resonando no solo para Balaam, sino para todas las naciones que vendrían. ¿Qué más revelará el Altísimo en este plan grandioso que se entrelaza a través del tiempo? El reino de Dios se manifestaría, y cada palabra, cada acto haría eco en la eternidad. Un viento suave susurraba entre las colinas cuando Balaam se retiró de la presencia del rey Balac, llevando consigo la profunda resonancia de sus propias decisiones. La tentación de la riqueza y la popularidad había estado cerca de absorberlo, y aunque había resistido, sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El consejo del rey había sido tentador, pero la voz de Dios era un faro en medio de la bruma de sus pensamientos. En su corazón una carga se acumulaba, un mensaje divino que llevaba consigo no solo a las naciones presentes, sino también a las generaciones futuras. Mientras descendía hacia el campamento israelita, el aire se llenó de murmullos de esperanza y fe. El pueblo de Dios, protegido divinamente, marchaba bajo la dirección de su soberano. Balaam sintió el peso de su misión. Su papel no era solamente llevar la palabra de Dios, sino también estar en la intersección entre el deseo humano y la voluntad divina. Sin embargo, el eco de las palabras que el Señor había puesto en sus labios aún resonaban en su mente. No maldigas a mi pueblo, porque son benditos. Los pensamientos oscuros de Balac acechaban en su corazón,
y por un momento se preguntó si podría alguna vez ser realmente libre de la influencia del rey que lo había traído ante el trono. Sin embargo, una llama de determinación ardía en su interior al recordar que su verdadero llamamiento era ser un mensajero del Altísimo. Al llegar al campamento, encontró a los israelitas reunidos, temerosos pero firmes, orando y ofreciendo sacrificios. Las hogueras danzaban con la luz de la promesa, y las voces proclamaban la fidelidad de Dios. Balaam sintió el peso de su misión. Su papel no era solamente llevar la palabra de Dios, sino también estar en la intersección entre el deseo humano y la voluntad divina. Sin embargo, el eco de las palabras que el Señor había puesto en sus labios aún resonaban en su mente. No maldigas a mi pueblo, porque son benditos. Los pensamientos oscuros de Balac acechaban en su corazón, y por un momento se preguntó si podría alguna vez ser realmente libre de la influencia del rey que lo había traído ante el trono de su propia ambición. Sin embargo, una llama de determinación ardía en su interior, al recordar que su verdadero llamamiento era ser un mensajero del Altísimo. Al llegar al campamento, encontró a los israelitas reunidos, temerosos pero firmes, orando y ofreciendo sacrificios. Las hogueras danzaban con la luz de la promesa, y las voces proclamaban la fidelidad de Dios. Balaam sintió que el Espíritu del Señor estaba presente, y se postró ante él, buscando la claridad que necesitaba para transmitir el mensaje que había recibido. Señor, clamó, ¿qué debo decir a tu pueblo? Estoy armado con la verdad de tu palabra, pero deseo que mis palabras fluyan con la luz de tu intención. En su quietud, comprendió que cada encuentro, cada palabra que había entregado, era un ladrillo en la construcción del reino que se estaba forjando en la historia. Mientras oraba, el Señor le mostró visiones de un futuro glorioso. Balaam vio una estrella brillar en el horizonte, un símbolo de esperanza y redención que se alzaría entre las naciones. De Jacob nacerá una estrella, resonó en su corazón, y esas palabras parecían iluminar cada rincón de su ser. Era un anuncio que trascendería su tiempo, una profecía que vislumbraba la vindicación de Israel a través de un Salvador que aún estaba por venir. Cuando finalmente se levantó, su rostro resplandecía con la luz de la revelación. Se acercó a la multitud y alzó su voz. «Oh pueblo de Dios, escuchad la palabra del Señor. No temáis, porque el Altísimo ha prometido cuidaros y bendecir vuestros días. Ni balas ni maldiciones prevalecerán contra vosotros, porque vosotros sois el pueblo elegido, el que su mano sostiene en esta jornada». Los ojos de los israelitas se iluminaron ante esta proclamación profética. Vieron en la voz de Balaam no solo un profeta, sino un portador de esperanza. La sombra del temor se disipó como la neblina bajo el primer rayo del sol, y una ola de celebración comenzó a surgir entre ellos, resonando con cánticos de libertad. Sin embargo, a lo lejos, en el palacio de Balac, la ira del rey crecía como un huracán. Al enterarse de la bendición pronunciada sobre Israel, su desilusión se volvió un combustible ardiente. Balaam no solo me ha deshonrado, sino que ha desvirtuado mi autoridad ante mi propio pueblo, murmuró Balac mientras sus consejeros le rodeaban, tratando de idear un nuevo plan.
Balaam, consciente de los sentimientos del rey, sabía que la resistencia venidera sería intensa, no solo de Balac, sino de todas las fuerzas que más tarde se unirían para tratar de derribar al pueblo de Dios. Y en su espíritu se sintió intimado por un profundo sentido de destino. Mientras los israelitas celebraban, Balaam se adentró en la oración una vez más, preguntando al Señor por la dirección que tomaba su vida. Era evidente que todo lo que había experimentado lo había preparado para un papel significativo en la historia de la humanidad. De repente, el cielo se oscureció un instante y una voz resonante se escuchó en su corazón. El tiempo para la verdad completa aún no ha llegado. Cuando se levante la esperanza futura, un oportuno y portentoso rey, entenderás plenitud. Esa realidad comenzó a tejerse en la mente, y Balaam sintió que un nuevo capítulo de su vida se estaba escribiendo. Así, con cada palabra que pronunciaba y con cada paso que daba, se acercaba más al cumplimiento de un plan aún mayor, un propósito que incluía no solo la salvación de Israel, sino también la redención del mundo. ¿Qué más le revelaría la soberanía de Dios? La respuesta, aún escondida en lo profundo del misterio divino, aguardaba ser desatada en el siguiente giro de esta increíble narrativa, revelando el poder de la gracia, superando las tentaciones de la codicia.